De Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Aquí estoy, humillado ante ti, mas tu gracia está sobre mí. Aquí estoy, sé
que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, majestad, me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Aquí estoy, humillado por tu amor, perdonado por tu favor. Aquí deseo siempre soy, limpiado por tu fuego y unción. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, majestad, me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad. Tu majestad, 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 me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad. Tu majestad, soy perdonado por tu gracia y tu majestad. Aquí estoy. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Efesios. Ya vamos por el capítulo 3. Estamos
llegando a la mitad de la carta, que es lo que se conoce como la parte doctrinal. Luego a partir del capítulo 4, comenzamos tal vez con la aplicación de toda la doctrina que Pablo desarrolla en capítulo 1 al 3. Así que hoy vamos a terminar con el capítulo 3. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3 y vamos a estar viendo del versículo 14 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No sé si alguna vez habrás hecho dieta o algún régimen. Y generalmente sucede que cuando te estás cuidando, estás haciendo dieta y no sé, vas por ejemplo a un cumpleaños, hay mucha comida, entonces te empezás a ver tentado a comer. Y algunas veces, no sé si te habrá pasado, pero tal vez decís, bueno, me estoy cuidando así que no voy a comer mucho, pero solamente voy a probar un alfajor de maicena. Luego de ese alfajor de maicena decís, bueno, un alfajor de maicena y una papa frita, y no como más. O comes el alfajor de maicena y comes la papa frita. Después decís, y una cosa más, y una cosa más. Y cuando te vas del cumpleaños, comiste, bueno, no sé lo que habrá en el cumpleaños, pero comiste alfajor, comiste pizza, comiste papa frita, comiste pancho, comiste hamburguesa, comiste torta, comiste, bueno, todo lo que había. Y eso es porque es como un círculo descendente, ¿no? Cada vez que comes una cosa, como cediste en esto, bueno, ya que cedí en esto, cedo en lo otro, y en lo otro, y en lo otro. Y cuando te diste cuenta, ya comiste demasiado. Y lo mismo sucede a veces a la inversa. Cuando, no sé, uno vuelve a hacer actividad física generalmente, te ponen tal vez un plato de comida no muy sano, pizza, pancho, y no te dan ganas de comerlo. Y si generalmente sucede que cuando uno, no siempre, pero muchas veces cuando uno vuelve a hacer actividad física, tiene ganas de comer, pero de comer algo sano, no de comer algo, cualquier cosa. Y lo mismo, por decirlo de alguna manera, es una comparación, lo mismo sucede en nuestra santificación. A medida que empezamos muchas veces a ceder en ciertas cosas de nuestra santificación, empezamos un círculo descendente. Y cada vez que cedemos en una cosa al pecado, luego cedemos en otra, y cuando queremos darnos cuenta estamos inmersos en el pecado. Y lo mismo sucede a la inversa, cuando más buscamos a Dios, cuanto más buscamos a Él en oración, en su palabra, cuanto más luchamos con el pecado, cuanto más nos estamos esforzando por crecer en santidad, menos deseamos el pecado. Y tal vez cosas que antes nos atraían, cuanto más nos acercamos al Señor, menos nos atraen esas cosas. Y sucede lo mismo, es un círculo descendente cuando nos entregamos al pecado, pero cuanto más nos acercamos a Dios es un círculo ascendente. Bueno, y eso es lo que me gustaría que podamos ver hoy en este texto, y vamos a ver en este pasaje que Pablo ora para que los efesios crezcan en madurez espiritual y de esta manera puedan conocer más el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. O sea, Pablo ora por este círculo ascendente. Él ora para que los efesios crezcan en madurez espiritual y a medida que ellos crecen en madurez espiritual, ellos puedan conocer más a Dios. Y a medida que conocen más a Dios, más crecen en madurez y más conocen a Dios y así comienza este círculo ascendente. Así que básicamente este texto, lo habrán notado, de versículo 14 al 21 es una oración, es la oración de Pablo, en este caso particular por los efesios. Pero si recordamos el contexto de lo que venía pasando, Pablo
desde capítulo 1 él comienza meditando en la obra de Dios. Ya en capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y bueno, y comienza a meditar en la salvación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, etc. En capítulo 2, Pablo desarrolla cómo nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha dado vida. Pablo medita en capítulo 2, del versículo 11 al 21, cómo de ambos pueblos, judíos y gentiles, que eran enemigos, Dios hizo un solo pueblo. En capítulo 2, desde el versículo... En capítulo 3, perdón, del versículo 2 al versículo 13, Pablo medita cómo Dios le había dado ese ministerio a Pablo. O sea, Pablo viene cargando su corazón de la obra de Dios, de la obra de Dios en la salvación, de la obra soberana de Dios en la salvación, de cómo Dios les había dado vida cuando estaban muertos, de cómo Dios los sacó de la inmundicia, cómo Pablo viene meditando en la salvación y en cómo Dios le había dado ese ministerio. Y cuando llega, vamos a decir así, al versículo 13 del capítulo 3, el corazón de Pablo al meditar en estas cosas es como que explota de alabanza a Dios. Es como que Pablo está tan cargado, viene desarrollando tanta doctrina, pero no doctrina fría, tanta doctrina práctica en un sentido, porque luego lo va a aplicar. Viene meditando tanto en la salvación, en la obra de Dios, como nosotros no tenemos mérito alguno en la salvación, como Dios somos salvos porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como somos salvos porque cuando estábamos muertos Él nos ha dado vida, como éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Y vamos a decir así, la mente de Pablo, el corazón de Pablo está tan cargado que acá en versículo 14 Pablo explota en oración a Dios. Y noten cómo dice el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas en oración a Dios. Y la realidad es que no hay una postura en la cual la Biblia nos mande a orar. Vemos, por ejemplo, en Lucas 18, en la parábola del fariseo con el publicano, dice que el fariseo puesto en pie oraba, tal vez como algo habitual que hacían los fariseos o los judíos, orar de pie. Vemos que la Biblia se nos manda a orar, no sé, levantando manos santas. Vemos a Jesús orando en Getsemaní con el rostro sobre el suelo. Vemos a Jesús orando en la cruz, por ejemplo. Y la realidad es que no hay una postura en la cual la Biblia nos mande a orar. Podemos orar caminando. Vemos a Jesús que en un momento está teniendo una charla con ciertas personas y en medio de esa charla Él levanta el rostro al cielo, digamos, y ora a Dios. Dice: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y los has dado a conocer a los niños, a los ignorantes. Entonces no hay una postura para orar. Pero tal vez Pablo en este pasaje dice que por esta causa doblo mis rodillas, porque es como si Pablo cayese postrado delante de Dios, al meditar tanto en la salvación, al meditar de dónde Dios los había sacado. Incluso viene meditando del versículo capítulo 3, 2 al 13, de que ese misterio Dios se le había dado a Pablo, y vemos que Pablo ahí varias veces dice: a mí que soy el peor, a mí se me ha dado este misterio. Entonces Pablo cae, vamos a decirlo así, de rodillas delante del Señor y ora a Dios por los efesios. Pero noten que esta meditación, esta oración que Pablo hace, viene luego de la meditación en la palabra de Dios. Porque notemos que la introducción que Pablo hace en la oración, versículos 14 y 15, no es la oración en sí, vamos a decirlo, sino que es como la introducción a quién Pablo le está orando. Y noten que Pablo dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esta introducción se desprende de lo que Pablo viene meditando desde el capítulo 2, versículo 11. Cuando Pablo dice acá de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, él no está diciendo que todas las personas son hijos de Dios, ¿no? Como lo que enseña el universalismo. Porque en capítulo 2 habló de que hay hijos de ira todavía. Dice que nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás. O sea que todavía hay personas que son
hijos de ira. Y la Biblia habla del infierno y habla de personas que van a ir al infierno. Habla de que aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Cristo van a ir al infierno. Y van a recibir la ira de Dios por toda la eternidad porque no han querido arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo, porque han rechazado el mensaje del Evangelio. Así que toda familia no dice que Dios es el Padre de todo el mundo en el sentido de redención, de que todos van a ser salvos. No está diciendo eso este texto. Cuando Pablo habla acá de quien toma nombre toda familia, está hablando de todos los creyentes. Fíjense que dice en los cielos y en la tierra. Dios es el Padre de todos los creyentes, de todos los tiempos. Los que ya han muerto y están en la presencia de Dios esperando la resurrección de sus cuerpos y los que todavía están vivos. ¿Y por qué digo que esto se desprende de la meditación? Porque toda familia probablemente está haciendo referencia a judíos y a gentiles. Él había desarrollado en capítulo 2, versículos 11 al 21, 22, que Dios había hecho de dos pueblos, había hecho uno. Judíos y gentiles había hecho un solo pueblo. Y ahora todos somos familia de Dios. Así que meditando esta verdad, ahora Pablo dice que ahora Dios, el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en griego Pablo está haciendo un juego de palabras entre padre, pater, y familia, que la palabra en griego es patria. Así que Pablo está, con este juego de palabras, está diciendo que Dios es el Padre de todos los creyentes, judíos y gentiles. Y en un sentido conecta que no hay diferencia ahora. No hay diferencia. No es que Dios ama más a unos que a otros. Es el Padre de todos los creyentes. Y con esta introducción que Pablo hace acá en el versículo 14 y versículo 15, podemos aprender algo de la oración de Pablo. Y es que la oración se debe desprender de la meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué es lo que Pablo está haciendo? La introducción que Pablo hace, de quien toma nombre toda familia, es lo que él está diciendo en capítulo 2, 11 al 21 al 22. Que ahora ambos pueblos son una familia. Entonces Dios es el Padre de todo creyente. Y si nos ponemos a pensar en nuestras oraciones, muchas veces nuestras oraciones son frías, porque nuestras oraciones no se desprenden de la meditación en la palabra de Dios. Nuestras oraciones muchas veces son listas de supermercado, ¿no? Como cuando cuando voy a veces al supermercado, mi esposa me hace la lista para que no me olvide de nada, y yo saco la lista y empiezo a comprar según la lista. Y a veces oramos de esa manera. Sacamos la lista del supermercado por decir, bueno, Dios te pido por esto. Y cuando terminamos de orar estamos fríos. Porque nuestra oración no proviene de la meditación en la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso muchas veces terminamos haciendo lo que dice Santiago. Pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Porque no estamos meditando conforme a la palabra de Dios. Sino que estamos orando, no conforme a la palabra de Dios, sino que estamos orando listas. Alguien ha dicho que es interesante que el libro de Salmos, el libro de las oraciones, el Salmo, los Salmos sabemos que fueron compilados, no es que el 1 es el más antiguo y el 130 y algo, 40 y pico, es el más viejo, sino que fueron compilados y ordenados a propósito en ciertas secciones. Y el Salmo 1, que está puesto ahí a propósito, dice un escritor, no es una oración en sí misma. Vemos oración en el Salmo, pero el Salmo 1 no es una oración. El Salmo 1 es un llamado a meditar en la palabra de Dios. Y es interesante que el libro de las oraciones comience con una meditación sobre la palabra de Dios. Porque nuestras oraciones deben desprenderse de la meditación. Y es lo que Pablo está haciendo acá. ¿Por qué Pablo puede orar de esta manera? ¿Por qué Pablo cae de rodillas? No porque saca su lista del supermercado. Pablo cae de rodillas a orar a Dios porque su corazón no da más. Está meditando tanto en esta preciosa salvación que él no puede hacer otra cosa que postrarse y adorar a Dios. Pablo medita que judíos y gentiles ahora son un pueblo y él explota en alabanza a Dios.
Pablo medita en que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y que Dios le dio vida. Y Pablo no puede hacer otra cosa que caer de rodillas, porque él está meditando en la palabra de Dios. Y esta oración no es algo aislado, sino que todas las oraciones tienen introducciones que generalmente se desprenden muchas veces de meditar en la palabra de Dios. Bueno, incluso cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, en Mateo 6, vemos que tiene una introducción, Padre Nuestro que estás en los cielos. Porque antes de pedir, estamos meditando en quién es Dios. Estamos siendo conscientes de que le estamos orando a nuestro Padre, que es nuestro Padre por los méritos de Cristo, que nos podemos acercar con confianza, pero al mismo tiempo que está en los cielos. Entonces, vemos que hay una meditación en quién es Dios antes de orar en el Padre Nuestro. Y lo mismo podemos ver en otras oraciones de la Escritura, que se desprenden de la meditación en quién es Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 4, vemos que Pedro y Juan son interrogados por los principales sacerdotes, por los ancianos, por los judíos, porque ellos estaban predicando el Evangelio, y se los amenaza a no predicar más el Evangelio. Eso hacen los líderes judíos. Y ellos luego, dice Hechos capítulo 4, que luego de que ellos son puestos en libertad, se juntan con los hermanos y oran a Dios. Y noten la introducción que ellos hacen. Esto está en Hechos capítulo 4, versículo 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, y luego citan el Salmo 2. Ahora noten que ellos acaban de ser amenazados por las autoridades. Pero en medio de esa circunstancia, ellos antes de orar, ellos meditan en la palabra de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios, te estamos orando a vos, que tenés el control sobre todo, aún sobre estas personas que nos están amenazando. Dios, vos sos el soberano. Y luego citan el Salmo 2, de cómo Dios se va a reír, cómo Dios en última instancia va a castigar a los malvados. Porque la oración de ellos se desprende de la palabra de Dios, se desprende de meditar en quién es Dios. E incluso en su oración citan la misma Biblia. Lo mismo vemos en el Antiguo Testamento, en Nehemías. Cuando a Nehemías se le da la situación, se le da el informe de cómo estaban los judíos en Jerusalén, luego de haber sido destruido ya hace varios años por los babilonios que destruyeron la ciudad y el templo. Cuando a él se le trae este informe de que los judíos estaban sumamente mal, dice Nehemías ora a Dios. Pero noten lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías va a interceder en favor del pueblo que había quedado, pero él ora meditando en el carácter de Dios. Él ora de que la situación de los judíos en ese momento era terrible. Los muros estaban destruidos, no estaban en una situación muy mala, realmente muy mala. Pero Nehemías reconoce, ni siquiera estaban bajo el gobierno judío, pero Nehemías reconoce y ora de que Dios es fuerte, de que Dios es grande, de que Dios es temible, de que Dios puede hacer lo que Él quiere. Y no solamente eso, de que Dios guarda el pacto. ¿De dónde saca eso Nehemías? De la Biblia. De los escritores que estaban antes de él, del pacto que Dios hizo con Abraham, del pacto que Dios hizo con Moisés, del pacto que Dios hizo con David. Nehemías ora en base a la palabra de Dios. Y luego, si seguiríamos leyendo ahí en Nehemías 2, vemos que él cita a Moisés. Porque Nehemías, la oración de Nehemías se desprende de la palabra de Dios. Y Daniel lo mismo. Luego Daniel ora a Dios. Una oración que tenemos en el libro de Daniel, luego de que él está estudiando la palabra de Dios, de que él está viendo la Biblia, el Antiguo Testamento, todo lo que se había escrito antes que él. Entonces, vemos que la oración de Pablo acá se desprende de la meditación y es una característica, no es algo aislado. Ahora, esto no quiere decir que
que antes de orar debemos hacer grandes introducciones. No quiere decir porque la misma escritura en Mateo 6 nos dice que no vamos a ser oídos por nuestra palabrería. No es que antes de orar tengo que decir, Señor soberano, omnipotente, omnisciente, majestuoso. No puedo decirlo si quiero, si realmente se desprende de un corazón rendido a Dios. Ni está bien decirlo, ni está mal dejar de decirlo. El punto no es ese, el punto es que nuestras oraciones deben desprenderse de meditar en Dios. Cuando nos acercamos a Dios en oración debemos hacerlo consciente de quién es Él. Y para eso no consciente de lo que mi imaginación me hace conocer de Dios, sino consciente de lo que Dios me dice en su palabra. Dice John Stott en su comentario de Efesios, no tenemos autoridad para orar por nada que Dios no haya revelado como su voluntad. Es por ello que la lectura de la Biblia y la oración deben ir siempre unidas, porque en la Escritura Dios ha revelado su voluntad y en la oración le pedimos que la haga. Así que antes de orar, Pablo medita en el carácter de Dios, medita en quién es Dios, y ahora Pablo ora conforme a eso. Así que en primer lugar, lo que acabamos de ver es, podemos decir así de alguna manera, a quién va a orar Pablo, o la introducción de la oración, o a quién va a orar Pablo. En segundo lugar, notemos el contenido de la oración. Luego de esta introducción que proviene de la meditación en la palabra de Dios, noten lo que ahora Pablo va a pedir, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que Pablo pide, vamos a decir así, en esta oración, es basado, y nuevamente vemos la meditación, aún no solamente en la introducción, sino la meditación en lo que él va a pedir. Porque él pide, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Lo que Pablo va a pedir, lo va a pedir basado en el carácter de Dios. Basado en que Dios es rico en gloria, es según las riquezas de su gloria. Y Pablo había hablado ya en los capítulos anteriores de las riquezas de Dios. Pablo en el versículo capítulo 1, por ejemplo, versículo 7, dice que tenemos perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En capítulo 1, versículo 18, Pablo habla de las riquezas de su gloria. En capítulo 2, versículo 7, habló de las riquezas de su gracia. En capítulo 3, versículo 8, habló de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que Pablo viene meditando en que Dios es rico en gracia, rico en gloria, rico en misericordia. Y esto que ahora Pablo va a pedir, lo va a pedir porque él sabe quién es Dios, porque él viene meditando en el carácter de Dios. Y Pablo sabe que Dios es rico en misericordia. Y él pide, lo que va a pedir ahora lo hace conforme a esas riquezas. Porque lo que Pablo va a pedir ahora, lo vamos a ver, es un montón. Lo que Pablo pide acá es un montón. Casi que a veces decimos, Pablo, se te fue la mano lo que le estás pidiendo. Esto es casi que parece imposible. Pero Pablo lo hace porque él sabe quién es Dios. Él sabe los recursos que Dios tiene. Y sabe que Dios es rico en gracia, rico en gloria, rico en misericordia. Y por eso se anima. Pablo se anima a pedir lo que va a pedir porque sabe quién es Dios. Y lo que Pablo pide en esta oración es, vamos a explicarlo, pero lo resumimos en una frase. Pide por el crecimiento espiritual de estos hermanos. Que ellos puedan vivir a la luz de lo que ya tienen. Noten que dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pide porque ellos crezcan en madurez. Noten que habla en el texto, acá en el versículo 16, de el hombre interior. Y el hombre interior en la Escritura se contrasta con el hombre exterior. El hombre interior, fíjense que en el versículo 16 habla de el hombre interior y en el versículo 17 habla de vuestros corazones. Nuevamente haciendo referencia no a la parte exterior, a lo que se ve, sino al hombre, al carácter del cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo ya hizo en 1 Corintios 4:16
Él ya hizo una comparación entre el hombre exterior y el hombre interior. Él dice que había pasado por muchas pruebas, por muchas dificultades, y él dice en 1 Corintios 4:16 que aunque el hombre exterior, o sea, el cuerpo físico, se desgaste, el hombre interior se renueva. ¿Qué quiere decir esto? Que se renueva, que aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro carácter, dice Pablo ahí, se va fortaleciendo. Y acá Pablo nuevamente habla de que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Y luego dice, para que habite por la fe en nuestros corazones. Está hablando de la parte inmaterial. Está hablando Pablo de nuestro carácter. Y Pedro hace lo mismo, hace un contraste entre lo exterior y lo interior. Hablando de lo exterior es el cuerpo y lo interior es el carácter. Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 3, habla del adorno interno, compara el adorno interno con el adorno externo. Noten, lo leo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, le dice Pedro a las mujeres, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Noten versículo 4 cómo contrasta. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible espíritu, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten cómo Pedro está contrastando el atavío externo, o sea, el del cuerpo, con el atavío interno, el del corazón, el carácter. Y habla luego después de un espíritu afable y apacible. Está contrastando la belleza externa, Pedro, con la belleza de carácter. Le dice a las mujeres, ustedes no tienen que estar esforzándose, no es que es pecado que las mujeres se reproduzcan o se pongan bellas, sino que el punto es que Pedro le está diciendo es su verdadera belleza no tiene que ser la externa, debe ser la interna. Su verdadera belleza por las cuales deben sobresalir, por decir una manera, es por su carácter, por un espíritu afable y apacible. Y lo mismo está haciendo Pablo acá. Él está hablando para que Dios los fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Pablo está hablando para que estos creyentes, hombres y mujeres, puedan vivir a la luz de lo que ellas son. Y noten que tal vez da una frase que nos cuesta entender, porque dice que sean fortalecidos para que habite Cristo en sus corazones. Bueno, uno podría decir, ¿pero Cristo no habita en el creyente? Claro que sí. Lo que Pablo está pidiendo acá es que Cristo reine en sus corazones, que a medida de que ellos por su espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, Dios los fortalezca y los haga crecer en carácter piadoso, en ese contexto es que Cristo va a reinar en sus corazones. Ellos ya tienen a Cristo, y Pablo usó varias veces la referencia en la carta, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cristo ya reinaba, Cristo ya moraba en ellos. Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cristo mora en todo creyente, el Espíritu Santo mora también en el creyente, y el Padre también, porque dice este texto de Juan 14, 23, que el Hijo y el Padre harán morada en Él, y como ya hemos visto en capítulo 1, que se nos ha dado el Espíritu Santo a todo creyente, así que todo creyente tiene la morada de Dios en su vida, en su interior, en su corazón. Entonces, ¿por qué Pablo está orando para que ellos sean fortalecidos por el Espíritu Santo y que de esa manera Cristo habite? Bueno, como dije antes, lo que Pablo está pidiendo es que Cristo reine en sus corazones. La palabra ahí, habitar, se usa en este texto, katoikeo, no habla de radicarse en un lugar, no habla de alguien que está de paso, no habla de alguien que viene a otro lugar y viene a morar, sino que habla de alguien que se asienta en un lugar, que habita, que va a vivir a un lugar. Y lo que Pablo estaba pidiendo en este texto, justamente por esta palabra, es que Cristo habite, que Cristo se asiente en sus corazones, que Cristo tome el control de sus vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo. A medida que nosotros crecemos en carácter, es que Cristo va a reinar en nuestros corazones y que vamos a obedecer a Dios. A medida que nosotros crecemos en nuestro carácter, es que vamos a obedecer más a Cristo. Y
lo que Pablo está diciendo acá básicamente es que ellos obedezcan a Cristo de todo, que a medida que ellos crezcan en carácter, es que ellos van a obedecer a Cristo de todo corazón. Y aunque esta Éfeso era una iglesia fiel, él lo dijo en la introducción, a los santos y fieles, él quería que ellos sigan creciendo en este conocimiento de Dios y en carácter piadoso. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que Cristo controla 100% su vida. Ni vos ni yo podemos decir que Cristo reina en nuestro corazón de una manera perfecta. Ni vos ni yo podemos decir que obedecemos a Cristo de manera perfecta, jamás. Sino que necesitamos que Cristo siga reinando cada vez más en nuestros corazones, que Cristo tome el control cada vez más de nuestros corazones. Y Pablo sabía que aunque era una iglesia fiel, ellos necesitaban seguir creciendo en carácter. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedan conocer más a Dios. Y hablamos en la introducción de este círculo virtuoso. A medida que crezco, que Dios me fortalece y que crezco en carácter, Cristo reina en mi vida, y a medida que Cristo reina en mi vida es que puedo conocer más a Dios. Noten ahí cómo termina el versículo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, y luego sigue el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. Pablo quiere que ellos crezcan en carácter, que Cristo gobierne sus corazones, sus vidas. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean capaces de conocer más a Dios. Y Pablo usa dos palabras acá, arraigados y cimentados, que básicamente son dos metáforas. Arraigados da la metáfora de un árbol, y cimentados da la ilustración de un edificio, ¿no? Da la idea de un árbol que echó raíces, que está firme, arraigado en la tierra, y de un edificio que construyó sus cimientos, y de la misma manera está firme. Porque el punto de Pablo acá es que para conocer más el amor de Dios debemos estar amando. Para conocer más a Dios debemos estar obedeciendo. Si no estamos amando a otros, no podemos pretender conocer el amor de Dios. Incluso el crecimiento, noten acá, está en la conexión de la comunión con los hermanos, con todos los santos. Porque es en el contexto de la obediencia a Dios y de la comunión con los hermanos que conocemos más a Dios. ¿Alguna vez, no sé si te preguntaste, por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no crezco en madurez? ¿Por qué si, entre comillas, ¿no? Obvio, entre comillas, sé tanto, entre comillas, no puedo avanzar en mi crecimiento espiritual? ¿Por qué no puedo crecer en los caminos del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si cada vez aprendo más conceptos teológicos? ¿Por qué mi carácter no acompaña eso? Porque el crecimiento se da en el contexto de la obediencia. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios tiene comunión íntima, relación íntima con los que le temen. Si no estoy creciendo en obediencia a Dios, si yo no me estoy esforzando por obedecer lo que conozco, no voy a poder crecer en conocimiento de Dios. Porque luego dice el Salmo 25:14, y a ellos, no a otros, hay una exclusividad ahí, a ellos, a los que le temen, hará conocer su pacto, les revelará más de su gloria. ¿Cómo voy a aprender a conocer más de Dios, a tener más comunión con Dios, si no le estoy obedeciendo, si no le estoy temiendo? Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Eso no quiere decir que con mi obediencia me gano el amor de Dios. Porque eso sería contrario al Evangelio. Y Pablo ya dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios por su gran amor con que nos amó aún estando muertos, Él nos dio vida. Nosotros somos salvos no por obras, somos salvos por gracia. Nadie se gana el amor de Dios. Nadie. El amor de Dios es por gracia, solamente por gracia. Y nuestro crecimiento espiritual, nuestra santificación también es por gracia. Pero en nuestra santificación
la Biblia, si bien es por gracia y Dios pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, en la santificación yo tengo la responsabilidad de obedecer. Por eso decimos que la salvación es 100% obra de Dios y la santificación es obra de Dios, pero por medio de mi esfuerzo. Y si yo no estoy obedeciendo lo que conozco de Dios, ¿por qué voy a aprender que Dios se me revele más? Y cuando hablo se me revele, no digo de tener una revelación, sino digo de poder conocerlo más por medio de su palabra. ¿Cómo voy a pretender crecer en intimidad con Dios si lo que hoy conozco de Dios no lo estoy obedeciendo, no me estoy esforzando? Y obviamente que siempre nuestro conocimiento de Dios de datos, es mayor a nuestra obediencia, claramente que sí. Pero si yo no me estoy esforzando por vivir a la luz de lo que conozco, ¿por qué voy a aprender tener una comunión más íntima con Dios? Por eso muchas veces crezco en información acerca de Dios. Y es fácil crecer en información acerca de Dios. Muchas veces cada vez sé más cosas de Dios. Cada vez puedo definir más conceptos teológicos. Miro tal predicación, tal mensaje y aprendo datos de Dios. Y puedo debatir teológicamente con otros sobre Dios. Pero cada vez mi carácter decrece más. Cada vez mi carácter va en un círculo de decaimiento. Cada vez me airo más. Cada vez soy más áspero. Cada vez cedo más a la inmoralidad. Cada vez crezco más en orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué si estoy teniendo más datos de Dios? Porque va de la mano el conocer a Dios con estar obedeciendo lo que conozco. Por eso Pablo ora, noten, antes de pedir para que ellos conozcan más a Dios. Pablo ora para que su carácter, arraigados y cimentados en amor, en ese contexto seáis capaces de conocer el amor de Dios. Y a medida que su carácter, que Cristo reine, que ellos sean fortalecidos por el Espíritu Santo, de que Cristo reine cada vez más en sus corazones, de que ellos estén amando cada vez más, es que ellos van a poder conocer cada vez más el amor de Dios. Porque es un círculo virtuoso. Cuanto más me esfuerzo por obedecer, más comunión tengo con Dios, y cuanto más comunión tengo con Dios, más crezco, y así es un círculo virtuoso. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y dice el versículo 8, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando voy creciendo, voy añadiendo estas virtudes a mi carácter, voy dando fruto y eso me permite conocer más a Dios. Pero cuando no me estoy esforzando por obedecer lo que conozco, no hay fruto. Por eso debemos enfocarnos en la obediencia. Muchas veces estamos enfocados en saber más, lo cual está bien, claro, porque si yo no sé más de Dios, no estudio la palabra de Dios, claro que no voy a poder crecer. Pero yo puedo estudiar, no puedo pretender crecer sin estudiar, pero puedo estudiar y no crecer. Porque si yo solamente estudio con el fin de saber más datos sobre Dios, si yo leo libros con el fin de saber más datos sobre Dios, pero no me estoy esforzando por obedecer eso que conozco, no voy a crecer en madurez, no vas a crecer en madurez. Y obviamente que en ese conocimiento hay una lucha. Lucho, peco, caigo, confieso, me vuelvo a levantar, vuelvo a caer. Y no es que vos hoy conocés sobre la oración algunas cosas y ya a partir de mañana orás de forma perfecta. No, y vas a luchar con eso. Porque una cosa es estar luchando y confesando y creciendo. Y otra cosa es solamente conformarte con saber datos, pero no mover ni un dedo. No tomar ni una decisión en camino a crecer en el conocimiento de Dios, en crecer en carácter piadoso. ¿Querés saber si sos un cristiano maduro o una cristiana madura? No te preguntes si sabes lo que es un aoristo o si sabes lo que es la unión hipostática o cualquier otro concepto teológico. No te preguntes a ver si podés recitar X cantidad de versículos de memoria o si podés explicar la providencia de Dios.
Si no, pregúntate, ¿cómo le hablas a tus hijos o a tus hijas? ¿Cómo tratás a tu esposo o a tu esposa? Pregúntate cómo haces tu trabajo. Pregúntate cómo están tus tiempos de intimidad con Dios. Pregúntate si te congregás con regularidad. Pregúntate si estás luchando contra la inmoralidad. Si estás sacando tu ojo, cortando tu mano. Preguntale a tus compañeros de trabajo cómo los tratás, cómo le hablás, cómo te comportás en tu barrio. Y ahí vas a encontrar si sos un cristiano o una cristiana madura. Y si no estamos creciendo en obedecer a Dios, no podemos pretender tener intimidad con Él. Porque Dios se nos revela por medio de su palabra. Pero a medida que nosotros conocemos más, vamos creciendo, que obedecemos más, vamos creciendo en intimidad con Dios. Y Pablo sabe que si estas personas no estaban arraigados, cimentados en amor, quiere decir, si estas personas no estaban amando a otros, sea a sus hermanos, sea a otros no creyentes, o sea aún a sus enemigos, si ellos, y obviamente por todas las cosas a Dios, si ellos no estaban creciendo en amor, no iban a poder conocer más el amor de Dios. Ahora notemos también que lo que Pablo pide acá, no lo pide para los pastores solamente. No dice que este conocimiento es para una élite de creyentes, sino que para que todos los creyentes podamos crecer en ese conocimiento. Notemos lo que dice en el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. No pienses que el crecer en el conocimiento de Dios es solamente para los que enseñan la Biblia. No pienses que porque yo nunca voy a enseñar la Biblia de forma pública. No hace falta que yo crezca en el conocimiento de Dios. Mujeres, no piensen que porque la responsabilidad de la enseñanza pública de la Escritura, la iglesia como congregación, es de los hombres, no piensen que por eso ustedes no deben estudiar las Escrituras, que ustedes no deben ser diligentes en el estudio riguroso de la Biblia, porque es con todos los santos, los cuales obviamente incluye hombres y mujeres. Todos nosotros, todos, sea que enseñes la Biblia, que no la enseñes, que seas hombre, que seas mujer, todos debemos crecer en el conocimiento de Dios, porque esa es la responsabilidad de todo creyente. Ahora, notemos el pedido específicamente. Pablo dice que quiere que ellos crezcan en carácter para que ellos estén arraigados y cimentados en amor y de esa manera puedan conocer el amor de Dios. Y Pablo habla acá de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Porque Pablo quería que ellos crezcan en el conocimiento del amor de Dios. Y no está hablando de medidas, ¿no? De que la altura es que el amor de Dios lleva a cualquier pecador al cielo, que la anchura es que el amor de Dios abarca a todos, que la profundidad es que salva a una peor de los pecadores. No, Pablo no está haciendo eso, sino que Pablo está haciendo acá diciendo, quiero que conozcan el amor de Dios en todas sus dimensiones. Y la realidad es que nos pasa que se ha distorsionado tanto, pero tanto el amor de Dios hoy, con el universalismo, con que todos van al cielo, con que bueno, no importa tu pecado, Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida y te va a dar un mejor auto, una mejor casa, ¿no? Como se ha distorsionado a Dios como si Dios fuese un abuelo que está en el cielo y no puede castigar a nadie porque es muy bueno y todas esas cosas, lo cual la Biblia no enseña. Pero a veces, para contrarrestar esto, nos hemos ido al punto de que casi a veces que no queremos hablar del amor de Dios. De que a veces hay personas que hablan de la ira de Dios como con placer, pareciese. Cuando la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Pero hay personas que hablan hasta con cierto deseo del infierno. Y eso está mal, Porque la Biblia nos habla del amor de Dios. Y Pablo en esta oración está hablando porque ellos quieren que los de los Éfesos conozcan más sobre el amor de Dios. Porque a medida que nosotros conocemos más sobre el amor de Dios, es que vamos a vivir más para su gloria. La Biblia nos habla del amor de Dios, nos habla de cómo Dios perdona al pecador de una manera increíble. Bueno, Pablo ya lo vino desarrollando en los capítulos anteriores. Vemos parábolas que nos habla de cómo Dios hace fiestas en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El libro de Oseas nos habla de cómo a pesar de que el pueblo de Israel se prostituyó con otros dioses, Dios los seguía amando. Y Juan 3:16 nos dice algo que tal vez es un versículo tan citado que lo pasamos por alto. Pero Juan 3:16 dice algo interesante. De tal
manera amó Dios al mundo. De una manera increíble, de tal manera amó Dios al mundo, al punto que envió a su Hijo a morir por nosotros, que ha dado a su Hijo. Primera de Juan 3:1 nos dice Juan, mirad, y hay un mandamiento ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es increíble, miren el amor de Dios. El amor de Dios es increíble. Y Pablo acá ahora, yo quiero que ustedes conozcan más y más y más el amor de Dios. Porque el amor de Dios es increíble. Dios envió a su Hijo, que Jesús es Dios hecho hombre. Ya con que Dios se haya humanado, eso ya es una humillación increíble. Con que Dios haya dejado su gloria para hacerse hombre y nacer como un bebé, que necesita, el Dios que no necesita de nada, necesitando ser alimentado, necesitando aprender como hombre, es increíble. Es una humillación increíble. Pero no solamente eso, sino que se humilla al punto de morir en una cruz. Dios hecho hombre está muriendo, está recibiendo el Hijo, está recibiendo la ira del Padre por amor a los pecadores. Por amor no a los buenos, no a los que no merecían el castigo, por amor a los que le aborrecían. Incluso en la cruz está orando por aquellos que le están gritando crucifícale, crucifícale. Y luego en Hechos vemos perdonando a esos mismos que le crucificaron. Es increíble, el amor de Dios es increíble. Que Dios haya enviado a su Hijo a morir en lugar del pecador para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y ponga su fe en Él tenga vida eterna. Eso es increíble. No se puede, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo es increíble que él ore por el amor de Cristo que nos excede. Que nos excede. ¿Y por qué es importante que conozcamos el amor de Dios? Porque es el amor de Dios lo que nos va a impulsar a vivir más para su gloria. Como Pablo dice en 2 Corintios 5:14 que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos apremia, nos impulsa a vivir para Dios. El amor de Cristo hace que queramos vivir para su gloria. Muchas veces pensamos que la obediencia va a ir atada a las amenazas. Y aunque obviamente hay advertencias en la Escritura para cuando nos desviamos, pero lo que nos va a llevar a vivir para Dios, más allá de las advertencias que están ahí, en la Escritura están ahí, pero lo que más nos va a impulsar es el amor de Dios. Y muchas veces no vivimos para Dios porque no meditamos en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, porque no meditamos en el amor de Dios. Y Pablo fue una persona que vivió para el Señor, pero Pablo fue una persona quebrantada por el amor de Dios. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20, que con Cristo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está impactado por el amor de Dios. Y luego, no lo voy a leer por el tiempo, pero en primera de Timoteo 1:3 al 17, Pablo dice que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está impactado por el amor de Dios. Y luego de 30 años de creyente, más o menos, o tal vez un poco más, cuando Pablo escribe primera de Timoteo, ya es al final bueno, no tan al final de su vida, pero ya habiendo pasado muchos años de su vida, Pablo sigue impactado por el amor de Dios, el cual me amó a mí, no lo puedo creer. Porque lo que te va a llevar a vivir para el Señor no solamente es que si vos pecás Dios te va a disciplinar. No es solamente, y está esa advertencia en la Escritura en Hebreos. Dios al que ama disciplina. Ahí hay un montón de textos que nos habla de las advertencias de no jugar con el pecado. Claro que están ahí. Pero cuando nosotros vemos la vida de Pablo viviendo para el Señor, lo que más lo motivaba a Pablo a vivir para el Señor no eran las advertencias, era el amor de Dios, el cual me amó a mí me amó. Y lo mismo va a pasar con vos, y lo mismo va a pasar conmigo. A medida que conozcamos el amor de Dios, su altura, su profundidad, su anchura, a medida que conozcamos más el amor de Dios, es que vamos a ser impactados para vivir más para el Señor. Por eso el mismo Señor Jesús, luego unos 30 años
30 años después aproximadamente, en la carta de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, a esta misma iglesia, que hacía un montón de cosas buenas, probaba a ser apóstoles, probaba a los que decían ser apóstoles y no los eran, y los echaban, que trabajaba arduamente por su causa, a esos le dice que perdieron su primer amor. Y si no se arrepienten y vuelven a su primer amor, Cristo iba a sacar esa iglesia de ese lugar. Porque no es cosa menor. Y no vivimos para el Señor porque no le amamos como deberíamos, porque no nos maravilla su amor. Por eso el Señor Jesús en Juan 21 le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? No, sí le dice Pedro, bueno, pastorea mis ovejas. Porque Pedro, no podés pastorear mis ovejas si no me estás amando a mí. No hay manera, no podés. ¿Querés pastorear mis ovejas? Tenés que amarme. Cuanto más le amo, cuanto más le conozco, más le amo, y cuanto más le amo, más le quiero conocer, y así comienza ese círculo virtuoso. Así que debemos crecer en el amor de Dios. Debemos conocer más el amor de Dios. No debemos escuchar sobre el amor de Dios. Decir, esto ya lo conozco. Y el amor de Dios no lo vamos a terminar de conocer nunca. No es que decimos, sí, yo conozco el amor de Dios, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Ya está, ya conocí el amor de Dios. No, porque noten que Pablo habla del amor de Dios. Noten en el texto, dice en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Parece ilógico. Conozcan lo que no se puede conocer. Porque el punto acá es que el amor de Dios lo vamos a seguir conociendo por toda la eternidad. Incluso en el cielo no vamos a decir, ya está, ya llegué al cielo, ya conozco el amor de Dios. No. En el cielo vamos a seguir impactados por el amor de Dios, porque excede a todo conocimiento. Necesitas conocer más del amor de Dios. Necesitas meditar más sobre el amor de Dios. Necesitas ser consciente de dónde Dios te sacó, de cómo Dios tuvo misericordia de Dios cuando vos le odiabas. Necesitamos conocer el amor de Dios, porque conocer el amor de Dios es lo que nos va a llevar a vivir para su gloria. Porque si no, podemos hacer un montón de cosas, podemos tener la mejor doctrina, podemos saber un montón de versículos de memoria, podemos dar conceptos teológicos, podemos discutir con los falsos maestros y ganarle la discusión, pero si no estamos amando a Dios no sirve. No sirve. Y eso es lo que el Señor Jesús le dice en Efesios capítulo 2 a esta iglesia. Si no te arrepentís, si no volvés a tu primer amor, yo voy a quitar esa iglesia de ahí. No iba a perder la salvación, claro que no. Pero iba a quitar esa iglesia de ahí. Pedro, ¿me amas? Entonces, solamente entonces vas a poder pastorear mis ovejas. ¿Querés vivir para su gloria? Debemos amar más a Dios. ¿Y cómo amamos más a Dios? Bueno, no poniendo una canción romántica. Obedeciéndole y estudiando su palabra. Y a medida que más le obedecemos y más estudiamos su palabra, Dios más se nos revela y más le amamos. Y así vamos. Y aunque nuestro amor por Dios no es constante, crecemos, decrecemos. Debemos luchar por conocer más a Dios y por amarle más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Noten lo que dice Pablo. Para que seáis llenos, versículo 19, de toda la plenitud de Dios. En la Biblia de las Américas lo traduce por una preposición, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Tal vez un poquito mejor. ¿Qué quiere decir esto de hasta que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? O hasta que seáis llenos de la plenitud que llena a Dios mismo. Vamos a decirlo en otras palabras más, que podamos entenderlo un poco mejor. Hasta que seamos perfectos. Y esto es increíble, porque habla del conocer lo que excede todo conocimiento y habla de hasta que seamos perfectos como Dios. Imposible. Imposible. Nunca vamos a hacerlo, ni en el cielo. Porque si no seríamos Dios y nunca vamos a ser Dios. Pero el punto es que es la meta. La meta. Claro que nunca vamos a llegar a saber como Dios, a comprender el amor de Dios en totalidad y a ser perfectos como Dios. Nunca lo vamos a hacer. Pero es nuestra meta. Es nuestra meta. Y Pablo lo mismo va a decir luego en la carta, en capítulo 5 y en capítulo 4, dice que Dios da pastores y maestros para que la iglesia crezca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
es imposible. Y en Mateo 5, el Señor Jesús dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es imposible. Pero es la meta. ¿Hasta cuándo debes crecer en el conocimiento de Dios? Hasta que seas perfecto. Nunca, nunca. Aunque en el cielo vamos a ser sin pecado, nunca vamos a ser santos como Dios, nunca. Aún los atributos comunicables de Dios son incomunicables. Porque aunque se comunican, nunca se comunican a la perfección. Por eso es precioso la meta que Pablo da acá. Porque si Pablo dijese, bueno, quiero que ustedes crezcan en carácter y que amen más y que de esa manera conozcan más el amor de Dios hasta que sean como Matías. Bueno, eso es fácil. No es muy difícil. Si esa fuese la meta, cualquiera la puede alcanzar y superar fácilmente. Si la meta es ser como tal o cual predicador, aunque sea un gran hombre de Dios, bueno, un día llegaríamos. Nos podemos esforzar y un día llegaríamos. Pero la meta es ser como Él, a lo cual aspiramos, a lo cual nunca vamos a poder llegar. Podés ser más santo que tus hermanos. Podés ser el más piadoso o la más piadosa de la iglesia. Déjame decirte, no llegaste. No llegaste. Puedo decir a Dios, pero yo soy el hombre o la mujer que más sabe en la iglesia, más piadoso, que más te busca, que más te ama. ¿Y qué? ¿Qué haces de más? Te diría Dios. Esa no es la meta. ¿No? No es la meta. La meta es ser como Él. Así que si vos te estás enorgulleciendo, o si yo me enorgullezco por ser más piadoso que otros hermanos, ¿y qué? ¿Y qué me va a decir Dios? En primer lugar, si Él revela lo que hay en mi corazón, sería terrible. Aunque pueda ser más piadoso que otros, porque la meta es ser como Él. Y obviamente nunca vamos a llegar. Pero no importa, es la meta y hacia ahí debemos ir. Y lo vamos a hacer por toda la eternidad. Así que si nos comparamos con otros, si nos creemos muy santos porque somos más santos que aquel o cual hermano o que aquel o cual hermana, déjame decirte, a Dios no le importa eso. No le vas a poder decir, bueno, Dios, yo ya cumplí. No cumpliste. La meta es ser como Él. Así que debemos seguir creciendo. Y aunque podamos crecer más que otros, no importa, porque no me comparo con mi hermano. Y aunque tal vez no sea, vamos a decir así, vamos a verlo del otro lado, aunque no sea como tal o cual hermano, aunque yo vea que tal hermano es súper piadoso y yo todavía no, bueno, no importa, porque mi meta no es ser como Él, es ser como Cristo y ni Él ni yo llegamos. Y hacia ahí es que vamos, y todos estamos en etapas de crecimiento distinto, pero no importa, ninguno de nosotros ha llegado. Y todos seguimos a la meta. Y para terminar, me hubiese gustado dedicarle un poco más de tiempo a esto, pero vamos a meditar muy brevemente. Y para mí es la frutilla del postre esta. Noten lo que dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Alguien diría, bueno, Pablo, me parece que se te fue la mano pidiendo. Estás pidiendo que estas personas conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás pidiendo, Pablo, que ellos sean como Dios? ¿Que crezcan a la perfección de Dios? Eso es imposible, Pablo. Pero Pablo sabe que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo oye. Y aunque, como dije antes, nunca vamos a poder llegar a esa plenitud, es nuestra meta. Y aunque nunca vamos a comprender el amor de Dios a la perfección, es lo que debemos ir conociendo cada vez más. Pero Pablo sabe, porque vino meditando en quién es Dios, que Dios es poderoso para hacerlo. Él sabe que Dios da vida a los muertos, lo dijo en capítulo 2. Él sabe que Dios tiene el poder para tomar dos pueblos que eran enemigos y hacerlo parte de la misma familia. Él lo sabe. Y como Él lo sabe, Él diría, bueno, Pablo, se te fue la mano. Con que Dios conteste un cuarto, no se puede pensar, con que Dios conteste un cuarto de la oración de esto en mi vida, ya estoy conforme. Pero Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Increíble. Yo estoy pidiendo esto, pero yo sé que Dios les va a dar más todavía. Pablo ora por la santificación de los creyentes y sabe que Dios lo va a santificar de una manera aún mayor de la que él está pidiendo. Pablo sabe del poder de Dios. Sabe que Dios obra en el creyente y sabe que Dios santifica al creyente. Y eso es una motivación para orar por nuestra santificación. Es una bendición.
porque a veces nos vemos desanimados, pero debemos seguir orando y luchando, como dije antes, no solamente orando, Dios santificame y me quedo de brazos cruzados, Dios santificame y no leo la Biblia, porque Dios no lo va a hacer. Los medios que Dios va a usar para santificarme es su palabra, la oración, el congregarme, etcétera, otros. Pero muchas veces nos desanimamos, estamos tratando de hacer esas cosas y estamos orando y no vemos avances. Bueno, debemos seguir orando y saber que Dios lo va a hacer, porque Dios promete santificar a los creyentes. Pablo sabe que está orando conforme a la voluntad de Dios. Así que debes seguir buscando a Dios y sabes que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante. Y eso pasa en nuestra vida, pasa. Viene a mi mente ahora hermanos por los cuales los he conocido en contexto no muy... ahora están de Carapachay. Que no, tal vez cuando los he conocido, no vamos a decir así, no me acuerdo de hablar con alguno de ellos. No leían sus Biblias, no oraban, eran creyentes, pero estaban recién arrancando en su caminar con Dios. Y no tenían muchos hábitos piadosos. Y orar por ellos por años y años y años. Y hoy verlos sirviendo a Dios. Verlos vivir para el Señor. Cada tanto hacemos con Vani ese ejercicio en nuestro matrimonio. Miramos nuestro matrimonio para atrás y vemos cómo Dios ha ido obrando. Y a veces nos encontramos en nuestro matrimonio que parece que no avanzamos, estamos estancados. Pero cuando uno mira para atrás, ve cómo Dios ha orado. Y aún en ese pantano en el cual nos encontramos, seguimos orando y seguimos luchando. Y con el tiempo vemos que Dios obra. Y se me viene a la mente Villa del Parque, la iglesia en Villa del Parque. Por años, Carapachay, por años ha orado por ese lugar. Yo he sido parte de los que ha orado por ese lugar. No sé, 7 años. Nunca, jamás me hubiese imaginado que Dios iba a enviar a la iglesia de Campana, a Dardo específicamente, desde, tal vez no conocen Campana de Villa del Parque, pero queda muy lejos, mucho más lejos de Carapachay, que Dios iba a enviar a Dardo a ese lugar y fundar una iglesia y que la iglesia sea lo que hoy es. Honestamente, nunca lo hubiese imaginado. Pero Dios es poderoso para responder mucho más abundantemente. Y esto está en el contexto de la santificación. No en el contexto de que Dios te va a dar un auto más grande o un mejor trabajo, lo que sea. En el contexto de que vos orás por tu santificación y le pedís a Dios, orás por la santificación de tus hermanos. Y clamás y clamás y clamás. Dios tiene el poder para santificarlos de una manera que vos ni te imaginás. Y lo mismo con vos. Debes seguir luchando por obedecer a Dios. Y debes seguir orando por tu santificación y por ese pecado que parece que nunca se va a ir. Debes seguir y seguir y seguir. Y a veces cuando a veces lo hacemos, nos detenemos, paramos la pelota y miramos para atrás y decimos, wow, cómo Dios ha obrado. Sigo luchando y a medida que más nos acercamos a Dios, más vemos nuestro pecado y a veces más nos desanimamos. Pero cuando por un segundo paramos y miramos para atrás, decimos, wow lo que Dios ha hecho. Piensen en la costa. Yo pienso en la costa. Por años he orado por una iglesia en la costa. Hace años, no sé, tal vez unos 5 años, que vengo orando por eso. Y nunca, jamás me imaginé que Dios iba a estar haciendo lo que hoy está haciendo. Jamás, honestamente, jamás. Pero Dios es poderoso para responder y hacer, porque Dios es poderoso, mucho más abundantemente, y en el contexto de la santificación. Por eso debes seguir orando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, si son creyentes, si no son creyentes por salvación, pero si son creyentes, orando por ellos, que Dios los santifique. Y Dios va a hacer porque Dios promete santificar a los que Él ha salvado, Él lo promete. Así que debes seguir, por más que parezca que tu pecado es inmenso, no importa, seguir luchando, ya lo dijimos antes, pero seguir orando y saber que Dios es poderoso para santificar tu vida, tu matrimonio, lo que sea, la vida de otros, de tus hermanos, tus hermanas, etc. Así que, hermanos, vimos que debemos orar a Dios meditando en la palabra de Dios conforme a su palabra. Debemos orar por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos y por nuestro crecimiento y confiar en que Dios hará mucho más. Y por eso Pablo termina alabando a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida
vida y sin fin. Brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador. A tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor